Bien, buenas tardes nuevamente y bienvenidos a nuestra tercera semana de este curso de epilepsia dirigido a la comunidad de Latinoamérica. Los saludo yo desde acá de Chile, pero como estamos en un trabajo colaborativo en Latinoamérica, vamos a estar conectándonos con distintos países de la región y vamos a tener también hoy día dos invitados desde nuestros países organizadores de los capítulos y de organizadores de este curso. Entonces les voy a presentar a continuación quién nos acompaña desde Argentina y quién nos acompaña desde Perú para que demos inicio a este tercer tema de hoy, donde vamos a estar revisando un poco sobre conceptos como el autocuidado o el automanejo en epilepsia, factores precipitantes y manejo seguro de crisis, ¿ya? Les recuerdo que este curso está planificado para que dure 4 semanas. Nuestra última sesión ya es el próximo martes y terminada esa sesión vamos a iniciar el proceso de certificación. Mediante correo electrónico les va a llegar un link para que ustedes puedan hacer una prueba, un test final para acceder a la certificación. También les recuerdo que los contenidos de cada sesión están disponibles para que puedan revisarlos en el canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia y hemos ido compartiendo semana a semana el enlace para que puedan revisar las clases que ya hemos ido desarrollando. Entonces, dicho eso, y les reitero nuestra bienvenida, voy a continuación a presentar a quien será el expositor del tema de hoy. Él nos acompaña desde Argentina, es el doctor Adolfo Gallo, neurólogo infantil, y posterior a su presentación nos acompañará nuevamente la doctora Galina Díaz, médico ocupacional, en representación del capítulo IBE de Perú. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Adolfo Gallo, yo soy neurólogo infantil. Me dedico a la parte de epilepsia. Pueden ver bien la pantalla, ¿no? Sí se ve todo bien. Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a María Marta porque me pudo convocar a esta hermosa experiencia y a esta que me parece muy lindo podernos acercar a la comunidad. Quiero también felicitar a la Liga Chilena contra la Epilepsia por continuar con esta idea que me parece que es muy bueno. Creo que voy a ser muy pesado hoy, pero creo que tenemos que continuar derribando el estigma que produce la epilepsia en nuestra comunidad. Y también los quiero felicitar a todos ustedes que están detrás de la pantalla sincrónica o asincrónicamente, porque el hecho de querer conocer un poco más sobre epilepsia también ayuda a derribar esta idea que tenemos tan antigua de que la epilepsia puede ser una discapacidad o que puede ser un problema grave en pacientes, y hoy tenemos pacientes que los podemos tratar muy bien y que pueden tener una vida normal. Bueno, a mí se me convocó para poder charlar sobre el autocuidado y factores desencadenantes y manejo seguro de crisis epiléptica. Me planteé como para temas a tratar. Sé que tuvieron una primera charla y dos charlas ya previas sobre qué es la epilepsia. Voy a hablar 2 segundos sobre esto, pero no me voy a meter tanto en el tema. Vamos a hablar después de factores desencadenantes de crisis, de autocuidado y prevención de crisis, manejo seguro de crisis epiléptica y cuándo consultar a emergencias. Como ustedes saben y vieron muy bien en la primera charla, las crisis epilépticas es una aparición de signos y síntomas que se provocan ante la actividad neuronal anómala o excesiva. En la primera charla también lo que pudieron diferenciar es que las crisis epilépticas se pueden dividir en focales y generalizadas, siendo las focales las que son más frecuentes, tanto en la vida de infantil como en la vida adulta, y que generalmente son estas las que se pueden generalizar. Epilepsia es el trastorno de la enfermedad, que es cuando la persona tiene una predisposición a tener estas crisis epilépticas recurrentes y que son no provocadas. Como ustedes saben, esta es un trastorno, es una enfermedad que necesita generalmente un tratamiento médico y necesita cuidados especiales y controles con especialistas, con neurólogos o con especialistas en epilepsia, que esto obviamente puede influir en la calidad de la vida de las personas
y en muchos casos puede influir en su bienestar y en su salud. Yo quiero ser un poco práctico, no, cuando doy charlas me gusta como interactuar con las personas, pero bueno, dado este panorama, digamos, me gustaría que se imaginen a pacientes, en charlas anteriores también hablaron sobre qué es una encefalopatía epiléptica, y esto por ahí le puede tocar también de que tengan algún familiar o algún hijo o hija que tenga una encefalopatía epiléptica. La encefalopatía epiléptica es cuando un paciente tiene una frecuencia de crisis elevada y esto puede afectar el desarrollo. Entonces vamos a presentar tres casos clínicos diferentes y vamos a ir charlando sobre esto para ir generando una idea para después trabajar con el tema que nos compete. Eh, Vamos a presentarlo a Juan. Juan tiene 8 años, tiene una encefalopatía epiléptica. Él tiene un regular control de crisis con 2 fármacos y se encuentra realizando una terapia cetogénica. Tiene múltiples tipos de crisis generalizadas y focales. Paz es una paciente de 15 años que se encuentra medicada con levetiracetam. Generalmente Paz, cuando sale a bailar a la noche, suele tener algunas mioclonías por la mañana cuando se levanta, y en algunas ocasiones ha tenido algunas crisis generalizadas cuando estaba en el boliche. No sé cómo se dice en sus países, si boliche o disco o lugar bailable, pero ha tenido algunas crisis en esos lugares. Y Aníbal es también un paciente de 80 años que luego de un ACV, un accidente cerebrovascular o stroke, eh, continúa con crisis frecuentes, producto de una epilepsia que es una causa estructural, y está muy bien controlado con una sola medicación, pero además tiene diagnóstico de hipertensión, diabetes, y impresiona que en el último tiempo ha tenido un déficit de memoria. Me parece importante nosotros como médicos, siempre cuando evaluamos a los pacientes intentamos ver íntegramente al paciente e intentar también evaluar en dónde convive esta persona. eh, Siempre el primer contacto o el primer círculo que vamos a tener va a ser la familia más directa, digamos. No siempre esto se ve, por ejemplo, en los pacientes adultos que, por ejemplo, en el caso como Aníbal, que podría llegar a vivir solo o que la familia puede estar alejada y que tiene que controlarse él solo la medicación. Y acuérdense que le había dicho de que pueden estar apareciendo déficit de memoria, entonces en algunas ocasiones esto puede producir a que tenga olvidos de la medicación y que pueda concurrir luego a presentar crisis convulsivas. Una red de apoyo es el segundo círculo más cercano, digamos, pueden ser los vecinos o cerca de donde vive el paciente o los lugares donde mayor consulta, en un club, un centro terapéutico, la escuela, y luego tenemos a la sociedad, que somos el resto. Para po- todos nuestros pacientes van a tener una familia y siempre van a tener un contacto con el médico. Quiero que me intenten comprender, digamos, de que cómo es nuestra mirada como médicos, pero entiendo, digamos, que me están escuchando personas de diferentes ámbitos. ¿Qué es importante como familia y como médico? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que los pacientes que tienen una frecuencia de crisis y que necesiten medicación, la administración de la medicación. La administración, en el caso de Juan, va a estar debida por los familiares directos, o sea, la madre o el padre o el tutor que se encuentra a cargo. El control de terapias especiales, por ejemplo, la terapia cetogénica, requiere un control riguroso de las comidas que come, o la colocación de estimulador y la utilización de un imán, el acompañamiento escolar y terapéutico, el acompañamiento en la aceptación de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, como en el caso de Paz, muchas veces es un impacto muy grande el hecho de que tenga que tomar una medicación. Hay muchos adolescentes que no acompañan a tomar la medicación porque no quieren, porque a veces son rebeldes, a veces no quieren decir efectos adversos que les puede estar generando la medicación, y este acompañamiento es muy importante. Es también responsabilidad de la familia el registro de estos episodios, de los episodios convulsivos, en qué momento suceden,
poder tener un buen control de las comorbilidades, como en el caso de Aníbal, un buen control de su diabetes, un buen control de la hipertensión o de los problemas cardíacos o de los problemas de cualquier otra enfermedad, que esto puede exacerbar el número de convulsiones o puede exacerbar el estado metabólico en el que se encuentra el paciente y un buen control de los síntomas que se pueden agregar. Como les había dicho, la segunda red de esto va a ser el centro terapéutico, la escuela, la universidad, los amigos, el club, los vecinos cercanos, son estas personas las que tienen que estar preparadas ante qué hacer ante una crisis. Cómo es nuestra responsabilidad también derribar estos mitos que la doctora Cochen se los comentó en la charla anterior. eh, También tenemos que seguir formándonos, seguir conociendo de qué se trata, cómo actuar ante estos eventos y estar preparados y estar siempre atentos ante factores desencadenantes. Y el tercer círculo, que es el menos importante, que nos afecta a todos, que es la sociedad, digamos, que tenemos que prevenir el estigma. El estigma yo lo agregué casi en todos los pilares porque me parece que es algo que todavía, si bien es muy antiguo y se ha logrado vencer mucho esto, todavía tenemos que seguir luchando para que esto sea una enfermedad más y que los pacientes puedan vivir y tener la vida lo más normal posible, digamos. Siempre como sociedad tenemos que estar preparados ante una crisis epiléptica, así sea que trabajes en un centro de salud, en un kiosco, en un supermercado, en cualquier lugar, siempre estar preparados de qué hacer ante una crisis. Entonces, ¿cuáles son los factores desencadenantes de las crisis epilépticas? Hay desencadenantes comunes que nos pueden producir una crisis epiléptica. Por ejemplo, la falta de sueño. Hay epilepsias generalizadas, como por ejemplo en el caso de Paz, que tiene una epilepsia mioclónico juvenil, es un tipo de epilepsia generalizada, y la falta de sueño puede recurrir a que presente crisis. Yo le contaba que ella cada vez que salía a un boliche o un lugar bailable, ella presentaba alguna crisis epiléptica y esto puede ser por la falta de sueño y no es secundario a una falta de respuesta de la medicación. Eh, si simplemente con que Paz duerma una siesta y tenga una buena cuota de sueño, puede hacer las actividades nocturnas que quiera realizar. Lo mismo sucede en adultos con este tipo de epilepsia. El estrés, los cuadros infecciosos, intercurrencias infecciosas pueden exacerbar el número de crisis. Por ejemplo, en el caso de Juan, que habíamos hablado, que tenía una encefalopatía epiléptica, generalmente en pediatría, como ustedes saben, y si son padres de chicos, los chicos generalmente se enferman por infecciones o por cuadros virales que son banales, que no requieren antibióticos ni ninguna otra medicación, y esto puede exacerbar el número de crisis en estos pacientes. Entonces tenemos que estar preparados ante estos eventos. El consumo de alcohol y drogas o la falta perdón, me equivoqué acá en escribir, falta de adherencia al tratamiento, como les contaba a Aníbal, que por ahí se puede olvidar de tomar alguna medicación, puede exacerbar el número de convulsiones. Y en adultos y en adolescentes el consumo de alcohol y drogas también puede alterar el metabolismo de los fármacos y esto también puede exacerbar el número de crisis. Los cambios hormonales, se ha hablado también creo que en la primera charla lo han dicho sobre la epilepsia catamenial. La epilepsia catamenial se da en las mujeres cuando hay picos hormonales, que son en los momentos en que tienen crisis, y en esos momentos lo que se intenta hacer, si uno descubre o encuentra que son en esos momentos el cuadro desencadenante, se puede utilizar una benzodiazepina. Por eso es muy importante tener un buen registro del momento, no solamente del día que tiene la crisis, sino en qué horario, cuándo sucede, si es durante la noche, durante la mañana, al despertar o en algún momento. Hay que identificar estos factores desencadenantes, como fuimos hablando, cada persona o cada epilepsia puede tener diferentes factores desencadenantes. Acá voy a hablar dos palabras de crisis refleja. Las crisis reflejas son cuando alguna situación en particular
puede generar una crisis epiléptica. Por ejemplo, hay pacientes que la fotoestimulación puede desencadenar crisis epiléptica, pero esto no es en todos los pacientes, solamente en algunos pacientes. Y es lo que nosotros siempre sugerimos, que a todos los pacientes que tengan crisis epiléptica se pueden hacer métodos de activación en el electroencefalograma, que se realiza con fotoestimulación y se evalúa si la fotoestimulación es positiva. No todas las epilepsias son fotosensibles, solamente hay un grupo de pacientes. Por ejemplo, las epilepsias generalizadas suelen ser fotosensibles en un porcentaje bastante elevado. Es común, por ejemplo, ver esto vuelvo otra vez a los boliches, no es que me gusten los boliches, pero vuelvo a los boliches que tienen estas luces que se prenden y se apagan frecuentemente, que es muy frecuente que en ese momento los pacientes fotosensibles tengan una crisis en ese momento. Entonces, hay que evitar los momentos o eventualmente con el tratamiento esto se puede solucionar. La fotosensibilidad es una de las crisis reflejas. Hay algunas más raras, por ejemplo, escritura, por ejemplo, sonidos muy fuertes o sonidos abruptos que pueden generar crisis reflejas también. Y hay un grupo muy grande, pero son las menos frecuentes, eh, gracias a Dios, digamos. Es muy importante tener un diario, un registro de las crisis, como le había comentado antes, para intentar identificar y poder buscar cuáles son estos factores desencadenantes y siempre que identificar también los factores personales que si nosotros tenemos una buena identificación de estos factores, crisis refleja, el momento en que suceden las crisis, podemos abordarlo más efectivamente y más conscientemente. Vamos a seguir con autocuidado. Siempre recomendamos a todos los pacientes, no es solamente a los pacientes que tienen epilepsia, pero a todos los pacientes, de que tienen que tener una dieta saludable, tienen que tener una buena gestión del estrés, un ejercicio regular es muy bueno y siempre continuar aprendiendo. Yo siempre recomiendo a mis pacientes de que siempre son ellos los que tienen que saber más sobre la enfermedad o sobre el cuadro que están pasando. Obviamente que muchas veces hay un manejo de ansiedad al principio, pero una vez cuando uno se va embebiendo en el tema, tiene que ir conociendo, preguntando y hoy en día estamos inmersos en un montón de información y es siempre importante que esa información saber manejarla. Manejarla como uno puede leer, puede buscar en Google, pero también es importante que esa información que uno busca en Google la separe y después la procese. La puede procesar solo, pero también en conjunto con el médico que lo está siguiendo, con los terapeutas y con el enfermero también que lo puede estar siguiendo. Es muy importante sacarse estas dudas, no quedarse con dudas y siempre también es una recomendación, siempre tener un seguimiento con el médico que les genere siempre más confianza a ustedes y que se preocupe, digamos, por el cuadro clínico. Es muy importante tener un plan de tratamiento, esto tiene que ser claro, los pacientes y los padres de los pacientes también. Yo soy neuropediatra, así que trato mucho con los padres de los pacientes, pero los pacientes y los adolescentes hay que empoderarlos en el tratamiento y en su cuadro clínico. Esto siempre va a garantizar de que la adherencia al tratamiento sea buena y va a prevenir de que las crisis convulsivas sean lo menores posible. Asistir a los turnos también regularmente o como está pactado, como pactaron con su médico es muy importante. Obviamente al principio cuando uno estamos intentando controlar una epilepsia, a veces los controles son un poco más seguidos, pero después los controles pueden espaciarse un poco más, pero sí lo que tenemos que evitar es que no tengamos un paciente que tenga una medicación y después pasen 2 años y recién volvemos a ver al médico. Eso en algunas ocasiones pasa mucho en Latinoamérica también, porque yo vivo en un país, por ejemplo, que las distancias son muy, muy, muy largas y muchas veces los pacientes tienen muchísimas dificultades para venir a una consulta médica. Pero de alguna forma tenemos que intentar acercarnos a estos pacientes, a veces en una llamada telefónica. Hoy en día con la tecnología podemos acercarnos con videoconsultas, así que
Eso es muy importante. Y esto también es para los pacientes, digamos. O sea, si ustedes si tuvieron un control hace un año, dos, 3 años y siguen tomando una medicación, hay medicaciones que se tienen que controlar, se tienen que controlar el efecto adverso. Y en algunas epilepsias, si ya pasó el momento de que las crisis son frecuentes, esto capaz que se puede intentar disminuir la medicación y eso es tiempo que tenemos que ir controlando con el tiempo. También el control de comorbilidad e interacciones con otras medicaciones es muy importante. Generalmente esto lo vemos más en pacientes adultos que toman otras medicaciones, como en el caso de Aníbal, por ejemplo, que era un paciente de 80 años, como le comentaba, y que tenía hipertensión, diabetes y seguramente toma otras medicaciones. Entonces siempre tenemos que estar atentos de si las medicaciones que toma, que son administradas, pueden tener alguna interacción con los antiepilépticos o al revés, si los antiepilépticos pueden tener alguna interacción con las medicaciones que está tomando. Eh, Quiero hablar 2 segundos de deportes. En el 2015, en la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, publicó estas recomendaciones, y quiero ser muy claro que son recomendaciones, y dividió a los deportes en diferentes grupos, según si tienen riesgo moderado, si tienen alto riesgo. Fíjense que hay algunos deportes, por ejemplo, deportes de contacto, pueden estar en ambos grupos dependiendo de qué tipo de deportes sean, pero en el grupo 2 está natación, levantamiento de pesas, equitación, ciclismo, que son deportes que son bastante comunes y que muchas veces los pacientes, tanto pediátricos como adolescentes o incluso adultos, pueden hacerlo. Los de altos riesgos, para que se den una idea, los de riesgos moderados son aquellos que el riesgo es solamente para el paciente que está realizando el deporte. Y los de alto riesgo son aquellos para los pacientes que tienen epilepsia, perdón, pero para el acompañante. Por ejemplo, buceo, surf, windsurf, o deportes de motor, paracaidismo, digamos que pueden haber daños en otros pacientes, aviación. Que en este artículo lo que se recomienda es que dependiendo del grupo es cuando se permite realizar el deporte y dependiendo de si tuvo una crisis única, si está libre de crisis, si fue una crisis solamente durante el sueño, con alteración de la conciencia, sin alteración de la conciencia o cuando estamos suspendiendo medicación. Como les vuelvo a decir, esto fue publicado en el 2015, yo creo que se tiene que rever y esto es una opinión personal, digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le marqué en rojo, después lo pueden ir revisando cuando tengan un poco más de tiempo, pero, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una crisis epiléptica única, que fue no provocada, y que están en el grupo 2, fíjese que está permitido realizar el deporte luego de 12 meses que se encuentre libre de una crisis. Esto la verdad que para el deportista o para aquel deportista que está en un alto rendimiento, 12 meses es un montón de tiempo y a veces es como para charlarlo y esto generalmente tiene que entrar en discreción al neurólogo que lo está siguiendo y en conjunto, digamos, con la familia. Esto es como para poder charlarlo. ¿Por qué traje esto? Porque agradezco a Espacio Epilepsia y a la Fundación de Nefrectomía por permitirme publicar estas fotos que es un testimonio muy lindo el de Magdalena Garro. Magdalena es una deportista olímpica y quiero que escuchen cuando puedan y tengan un tiempo, esto lo pueden encontrar en el Instagram de Espacio Epilepsia, quiero que escuchen el testimonio de ella, cómo ella siendo deportista olímpica pudo continuar con su deporte cuando ha tenido situaciones en que ha convulsionado en el momento de que se encontraba realizando el deporte. eh, y la red de apoyo que tenía fue la que la acompañó y la que la ayudó a poder seguir adelante, digamos, a poder seguir adelante haciendo algo que ella disfruta y ella le gusta hacer, digamos. Esto es algo que me parece que es un ejemplo que tenemos que seguir trabajando para que no sea solamente Magdalena y sean un montón de pacientes que no corten su actividad del día a día y que puedan tener una vida normal, siempre con el acompañamiento, digamos. Y la Fundación de Miferectomía siempre estimula y concientiza mucho a otras personas con estas actividades y me parece muy bueno y algo que es para felicitarlos.
Tema conducción, las recomendaciones actuales, esto es algo muy nuevo, salió en abril del 2025 de la Asociación Americana de Neurología, donde, donde son recomendaciones, y vuelvo a decir, son recomendaciones para cuándo se puede estar, está recomendado, perdón repetir las palabras, pero está recomendado conducir. Eh, lo que se recomienda es un intervalo de 3 meses eh, que no tenga crisis epiléptica, ya que lo que se vio es que periodos más largos, intervalos más largos, no reducen los accidentes graves ni las muertes. Esto salió en el 2015, ahora en abril, pero es de la Asociación Americana de Neurología y es una recomendación. Ahora, nosotros nos tenemos que basar en lo que diga nuestra ley en el país donde vivimos. No, no pueden ir a decir después, Adolfo me dijo que la recomendación de la Asociación de Neurología Americana son 3 meses. No, esto depende mucho de las leyes que existan en su país. Y vivimos en Latinoamérica. Lamentablemente, estas leyes no están actualizadas como en otros países del primer mundo y es algo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar mucho para que esto se regularice y que podamos sacar leyes nuevas, digamos, que sean mejores para que muchas veces el impedimento de no poder manejar a un paciente adulto puede interrumpir un trabajo o su calidad de vida y eso es algo que tenemos que intentar prevenir. Bueno, en estas recomendaciones lo que se habló es de que también que pueden haber intervalos más cortos, por ejemplo, en pacientes que tengan crisis cuando haya cambios de medicación, que hayan crisis focales pero que no alteren la conciencia, que solamente sean durante el sueño, o que tengan una crisis pero que la probabilidad de recurrencia sea muy baja. O en aquellos intervalos que pueden ser más largos, por ejemplo, si hay falta de adherencia a la medicación, crisis que puedan ser secundarias a consumo de sustancias, drogas o alcohol, antecedentes de accidente secundario a una crisis epiléptica, si ya tuvo un antecedente previamente, en las crisis que son farmacoresistentes o en aquellos pacientes que tienen lesiones estructurales en el sistema nervioso central. Bueno, vamos a cambiar de tema, sobre el manejo seguro de crisis. Se habló antes de que la crisis va a tener un primer periodo, que es el evento donde tiene el aura, donde a veces hay algunos pacientes, no es en todos los pacientes, que tienen una sensación de confusión, cambian el ánimo, se encuentran como pueden tener parestesias en los miembros o tienen alucinaciones. Luego de eso puede estar seguida una fase motora que puede tener una primera parte tónica, donde el paciente se pone rígido completamente o en alguna parte focal de su cuerpo. En este momento puede tener una incontinencia y luego puede tener una fase clónica donde el paciente tiene movimientos rítmicos o mioclonías palpebrales, que son unos parpadeos continuos. Y luego de eso tenemos el periodo posictal. Posictal, que es cuando ya pasó la crisis. El paciente en este momento está exhausto, va a estar con mucha tendencia al sueño, va a costar mucho despertarlo, no hay que despertarlo, porque imagínense que cuando tuvo la crisis, muchas neuronas empezaron como a trabajar mucho y ahora tienen que dormir un rato. Y esto porque es muy frecuente, porque es muy frecuente los padres dicen, lo intentamos despertarlo, despertábamos y no podíamos despertarlo. Y no, hay que dejar que pase este tiempo, que generalmente son pocos minutos, y luego de eso el paciente se puede despertar y recuperar completamente. Eso le expliqué acá viene el concepto de estatus epiléptico. El estatus epiléptico en neurología es una de las emergencias médicas, es cuando nosotros tenemos que poder actuar rápidamente para poder prevenirlo, porque ya la persistencia del estatus puede producir lesiones neurológicas y a mayor duración es menor la respuesta de los fármacos. Les quiero explicar esto porque hay muchas veces muy confuso de si el estatus epiléptico es de 5 minutos, 30 minutos, 20 minutos. Y la Liga Internacional contra la Epilepsia hace unos años publicó que hay dos tiempos. Vamos a hablar de cuándo llamamos estatus epiléptico, cuando tenemos el primer tiempo. ¿Qué es el primer tiempo?
es esto mediante estudios en animales y estudios en otros pacientes. El primer tiempo es cuando empieza la convulsión, como les dije, pasan estos 5 minutos y el cerebro no tiene mecanismos para poder frenar esta crisis. Entonces la crisis se puede prolongar en el tiempo. Entonces es cuando tenemos que actuar, porque sabemos que la crisis se puede prolongar. Y el segundo tiempo es cuando ya puede producirse un daño neuronal, que es ya pasado los 30 minutos. Entonces, cuando hablamos de estatus epilépticos, a los 5 minutos en el caso de una convulsión motora generalizada y en aquellas convulsiones focales con alteración de la conciencia a los 10 minutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una crisis? Siempre mantener la calma, comunicarse a emergencias, que siempre una persona se tiene que empoderar del momento y se tiene que comunicar a emergencias y controlar la situación también. Colocar siempre a la persona en una posición segura, que es siempre lateral izquierdo. ¿Por qué lateral izquierdo? Porque es la forma de que podemos prevenir de que el paciente tenga reflujo. Si vomita, siempre que vomiten, esto ya se habló ya en varias ocasiones, no, que no se ponga nada en la boca porque es mentira, que se va a tragar la lengua, no restringir los movimientos, poder controlar el tiempo y siempre proteger de la cabeza que los movimientos para que no se lesione. Existe medicación de rescate que no se la damos a todos los pacientes, solamente a aquellos pacientes que tengan crisis prolongada o que tengan un mal control de crisis. Estas medicaciones de rescate son las benzodiazepinas, que vienen en diferentes presentaciones y nombres, siempre dependiendo del país. Los efectos adversos más comunes son la somnolencia y la depresión respiratoria. ¿Y cuándo tenemos que administrar? Cuando la crisis dure más de 3 o 5 minutos de lo habitual o que tenga muchas crisis repetidas y mucho más cuando entre las crisis el paciente no se recupere completamente. Los métodos de administración pueden ser sublingual, intranasal o rectal. Como pueden ver en las fotos de arriba, son métodos que se pueden aplicar intranasal. Después en las medicaciones de abajo son sublinguales y después hay una medicación de intrarrecta. Cuando concurrir a emergencias, me asusté. Emergencia cuando la primer crisis epiléptica, cuando tengamos la primer crisis epiléptica no prolongada, cuando la duración dure más de 5 minutos, sea una duración prolongada, cuando haya lesiones durante la crisis, con un postictal prolongado y cuando haya sospecha de ahogamiento o aspiración. O ante el aumento del número de crisis en pacientes que tienen un número de crisis habituales por día y este número de crisis aumenta, hay que acudir a emergencias. Siempre tenemos que tener, así trabajen en un kiosco, en un supermercado, en un banco, siempre tenemos que tener protocolos de cómo actuar ante estas crisis y estos protocolos tienen que existir y ustedes lo tienen que exigir también a sus empleadores para que pueda existir, para poder trabajar y más en lugares que son muy concurridos. Esto va a permitir de que podamos tratar seguramente a los pacientes o a las personas y es responsabilidad de todos nosotros conocer estos protocolos. Entonces, vuelvo a felicitarlos a todos porque me parece muy importante que podamos comprender sobre esta enfermedad, sobre cómo manejar seguramente las crisis, tanto si uno de ustedes tiene epilepsia como nosotros como sociedad, qué hacer y qué tenemos que no hacer también. Eh, Siempre tenemos que tener un buen autocuidado y apoyo para intentar que las personas puedan tener una vida activa, normal y que sea enriquecedora. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias, doctor Gallo. Buenas noches con todos también. Creo que es un tema bastante importante, ¿no? El autocuidado y la identificación de factores precipitantes que son indispensables en este caso para el manejo efectivo de la epilepsia. Ya lo hemos escuchado muy bien el tema de autocuidado, cómo es que nosotros tenemos que registrar las crisis, es muy importante. El cumplir el tratamiento, que es algo que siempre también no se debe dejar de lado. Los estilos de vida saludable que los manejaban muy bien, lo hablaban también en la presentación anterior, ¿no? Y evitar justamente esos desencadenantes, ¿no? Que es algo interesante. Y me quedo con algo también
presentación suya, doctor, cuando hablamos nosotros de que somos parte de una sociedad y tenemos nosotros que intervenir también, ¿no? Entonces es parte de un problema de salud pública y por eso cuando hablamos nosotros de repente del manejo de urgencias y emergencias que se dan y se capacitan a todo el personal en un área de trabajo, incluso también tenemos que incluir el tema de epilepsia, ¿no? Eso es algo que no debe salir. Entonces, porque tenemos que estar preparados ante estas crisis y estos eventos que se puedan desencadenar. Bueno, doctor, acá tenemos algunas preguntas. Vamos a pasar, importante cuando nosotros hablamos de repente del tema de la epilepsia en el trabajo. Por ahí, ¿nos podría referir si existe de repente de repente algún tipo de trabajo que desencadene el cuadro? Yo por ahí tengo alguno, ya con lo que usted ha mencionado, con las crisis que hemos tenido con el tema de repente de las luces, ¿no? La música, y casi creo que algunos convulsionamos con esa chicharra que nos pusieron hace un ratito. Pero es importante, ¿no? Es importante de repente identificar si de repente existe algún tipo de riesgo en el tema laboral. Sí, por ahí el tema de las crisis refleja, la verdad es que es un tema muy interesante y mucho más interesante con las fotos sensibles, porque las fotos sensibles es algo que lo vemos todos los días. Todos los días y es tan frecuente esto y a veces incluso a nosotros como médicos, y esto también va para los neurólogos, a veces las crisis reflejas pueden suceder, por ejemplo, cuando un paciente va andando en bici y es de día y pasa en una ruta o en una calle donde hay muchos árboles y estos árboles pueden generar como sombra, luz. Eso muchas veces genera es una luz como estroboscópica, digamos, el efecto estroboscópico y puede desencadenar una crisis. Y yo he tenido algunos pacientes también muy chiquititos que supongo que le debe generar alguna sensación de placer que miraban al sol y movían los dedos y se generaban las crisis. Esto también hay que intentar evitarlo porque a veces puede desencadenar alguna crisis generalizada motora. Entonces tenemos que intentar evitarlos, digamos. Muy No es bien. una crisis refleja, pero por ejemplo las ausencias también con la hiperventilación se pueden generar convulsiones. Entonces, por eso en los pacientes que tienen ausencias, que ausencias de la niñez, ausencia también en la edad adulta, a veces el correr, salir a correr o empezar a hiperventilar por alguna situación puede desencadenar una crisis si es que no está en tratamiento o que el tratamiento no está surgiendo efecto. Y también he tenido algunos pacientes que están jugando al fútbol y están corriendo y en la cancha y se quedan con la ausencia y después siguen corriendo hasta que los padres se dan cuenta de que esto es un evento que se empieza a repetir en el tiempo es cuando recién hacen la consulta, pero a veces puede pasar mucho tiempo. Pero sí, esto se ve bastante frecuente, digamos. Gracias, doctor. Y una pregunta acá que también nos menciona sobre el estigma, ¿no? Porque aquí nos preguntan sobre la pregunta, nos dicen, hay que decirle en particular al entrenador, ¿no? ¿Por qué? Porque nos preguntan, ¿se puede hacer deporte de alto rendimiento con la epilepsia controlada? ¿No? Y de todas maneras, sí, pues hay que informarnos. Se supone que todos los que están en el área comprometidos tienen que saber para poder actuar, ¿no? Entonces, doctor, por favor, las respuestas. No, sí, obviamente todo el personal, y como les hablé en esta pirámide, las personas que están alrededor o que se encuentran en contacto y también como responsables, como sociedad, tenemos que conocer qué hacer ante una crisis epiléptica y volviendo a la pregunta, si una persona puede hacer deporte de alto rendimiento, sí. Lo único que si tiene una epilepsia controlada lo puede hacer perfectamente. Yo tengo también un paciente que se encuentra en el equipo argentino de gimnasia artística y hace gimnasia y tiene una epilepsia controlada. Y ni hablar de Magdalena, que le conté el testimonio previo, también una deportista de alto rendimiento. Esto se puede hacer y hay que informar obviamente a la escuela, al entrenador, al club y armar estos protocolos si no están armados para poder tener una buena respuesta ante una situación de una crisis epiléptica. Bien, aquí Branco Edison nos pregunta, ¿no? Y es importante de repente para explicarle así a grandes rasgos cuál es la fisiopatología de la epilepsia y también lo dice, ¿no? A grandes rasgos. Que esto es como para un tema para un Ateneo directamente. A grandes rasgos, de alguna forma, hay neuronas de que, como si vieron en la secundaria o vieron en algún momento de la escuela, las neuronas son células
y estas células tienen conexiones son como cablecitos que se llaman dendritas y se conectan a otras neuronas. La neurona es como una gran ciudad. Como siempre le decimos, cada neurona es como una gran ciudad pasa un montón de cosas adentro de la neurona. Entonces, puede pasar de que adentro de esa neurona no esté funcionando una calle, no esté funcionando un auto, no esté funcionando un edificio, y eso puede hacer de que la neurona en sí no funcione bien. Esto puede hacer que a otra neurona también afecte y adentro de la neurona vamos a ver estos cambios que van afectándose, digamos. Y entonces este mal funcionamiento puede hacer que se genere una crisis epiléptica. Esto a grandes rasgos y hablando como a la comunidad, digamos. Como les había comentado, y me parece que es muy interesante que hay situaciones en que en esta neurona o en esta ciudad, en este grupo de neuronas, estas células pueden hacer o tienen mecanismos para intentar prevenir de que se puedan producir lesiones en otras neuronas o de que la crisis epiléptica, una vez sucedida, pueda continuar en el tiempo. Entonces lo intentan frenar. Si no se puede frenar o si pasa cierto tiempo o hay factores de que ya eh, se, no se puede frenar, esto va a continuar y va afectando otras neuronas y ahí es cuando se produce también el estatus epiléptico. Esto a muy grandes rasgos. Muy bien. Doctor, aquí tengo una pregunta de Teresita. Nos dice, mi hijo ayer tuvo 3 crisis epilépticas en el mismo día, ¿no? El tiempo entre una y otra fue 2 horas y cada crisis duró 3 minutos aproximadamente. ¿Qué puede gatillar seguidillas de crisis? Es la pregunta, ¿no? Mi hijo estaba en el gimnasio, en su primera crisis cayó de espaldas y se golpeó la cabeza. Lo llevé a urgencias y me dijeron que estaba bien. Veníamos de vuelta a la casa y le dio otra crisis, ¿no? Posterior a eso, vomitó, volvimos a urgencias, le dio fiebre y le volvió a dar otra crisis. Fue Bueno, llevado a reanimación. ahí Teresita se contestó sola, digamos, en el enunciado y lo que pudo haber sucedido es que está teniendo un proceso infeccioso. Muchas veces las intercurrencias y a veces los pacientes dicen, bueno, pero tuvo una sola vez fiebre. Bueno, a veces las intercurrencias infecciosas nos puede pasar a todos nosotros también. A veces tenemos un cuadro viral, tenemos un poco de rinorrea, tenemos fiebre un día y al otro día seguimos adelante. Eso que parece tan normal y que muchas veces nosotros capaz no nos pasa por desapercibido, en los pacientes que tienen epilepsia puede intercurrir en más crisis. Y muchas veces también sucede de que los pacientes tienen la crisis o tienen el aumento del número de crisis y la fiebre llega después. Entonces siempre estar preparado para esos momentos. Perfecto. Tengo otra pregunta de Caro Romero. Nos dice, buenas tardes, mi hija de 10 años tiene parálisis cerebral infantil, tiene crisis tónicas de segundos, dice, ¿no? Y vuelve a la realidad como si nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? La cual tenemos una recomendación para apoyarla en estas crisis y ella tiene discapacidad cognitiva y no habla. Gracias. Sí. Su recomendación, dice, para apoyarla en Primera esta crisis. recomendación es que intenten hacer una consulta con el neurólogo porque siempre nuestro objetivo principal en el tratamiento de las crisis epilépticas obviamente es que tengan una buena calidad de vida, pero también es el buen control de las crisis. En muchos pacientes, como le conté yo en el ejemplo durante la charla, en el caso de Juan, por ejemplo, Juan probó mucha medicación y seguía teniendo crisis. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Lo que queremos es que estas crisis sean las menos posibles y que no tengan un riesgo de SUDEP. SUDEP se habló previamente que es el riesgo de muerte súbita ante una crisis epiléptica o en epilepsia y esto se suele dar también cuando las crisis son prolongadas, cuando son crisis tónicas, porque esto puede afectar no solamente al cerebro, sino al resto de los sistemas, digamos, también. Entonces, siempre hacer una buena consulta con el neurólogo, ver a ver si la medicación es la adecuada y tener un buen seguimiento. Eventualmente esto se puede tratar o trabajar con la medicación, más que nada. Aquí hay una pregunta interesante que nos dicen, eh, comer tarde, ¿no? En la noche, por ejemplo, después de las 10, ¿es un desencadenante?
No, no es un desencadenante. El desencadenante es la falta de la privación de sueño. Nosotros los neurólogos muchas veces pedimos que los electroencefalogramas sean de sueño. Muchas veces le decimos a los pacientes que se priven de sueño. Hay pacientes que tienen epilepsias generalizadas, tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos que se priven de sueño porque pueden tener una crisis al día que se está haciendo el electro. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Pero comer tarde no es un desencadenante de crisis. Bien. ¿Puede una medicación aumentar la focalización de la crisis visto en en el electroencefalograma? Sí, si bien es como contradictorio, lo que voy a decir es que las medicaciones son anticrisis, o sea, intentan controlar las crisis, pero hay medicaciones que en algunos tipos de epilepsia, por esto que yo les explicaba de la neurona, que no funciona el edificio, no funciona tal, hay pacientes que pueden tener una epilepsia que yo le doy una medicación y en vez de mejorar las crisis pueden aumentar las convulsiones. Así como aumentan las convulsiones, también se puede ver una alteración en el electroencefalograma. Obviamente el cambio de medicación tiene que estar siempre seguido del neurólogo que lo está tratando y tomar una conducta a ver si realmente es el cambio de la medicación o es el proceso, la evolución del cuadro que está teniendo el paciente, digamos. Bien, acá nos habla Sebastián, ¿no? Nos pregunta, en el caso de la epilepsia catamenial, cuando se tiene establecida una fase del ciclo menstrual en la que se es más propenso a convulsiones, ¿el tratamiento está asociado al consumo, en este caso de benzodiazepina? Nos pregunta, No, en esta no etapa del ciclo. no está asociado al consumo. Yo creo que lo que se quiere referir es si se pueden administrar las benzodiazepinas durante ese evento. Sí, o sea, creo que a eso se refiere. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un periodo que siempre tiene las crisis en esos días, lo que se puede hacer es administrar 7 días o 5 o 7 días de clobazam, que es una benzodiazepina que se toma 2 veces por día, que los efectos adversos son mínimos. Entonces intentamos prevenir este tipo de crisis. Yo no soy especialista en adultos, entonces ver epilepsias catameniales como no es mi especialidad, pero esta es una recomendación. Bien, aquí hay una pregunta que y yo también escuché alguna vez, ¿no? Creo que es de interés en el público porque dice, lo he escuchado en algún momento que lo han preguntado, ¿no? Si durante de repente las relaciones sexuales puede aparecer la crisis. Durante relaciones sexuales, no en un principio. Por ahí, como les había dicho, la falta de sueño o alguna otra alteración, pero no he visto casos así. Igual les vuelvo a decir, yo soy neuropediatra, por ahí me tendría que interiorizar un poco más en el tema, digamos, pero no lo leí, digamos. Ya, entonces aquí tenemos otra pregunta de Rubén Vera. ¿Cómo diferenciar si es un estado epiléptico en un infante de 1 año o es simplemente una convulsión febril aguda? Bien, acá es una pregunta interesante porque las crisis febriles pueden ser típicas cuando son de menos de 5 minutos de duración, cuando son motoras generalizadas, pero hay convulsiones, que contesto también una pregunta que estaba un poco más alta, que es una convulsión febril atípica cuando dura más de este tiempo o es una crisis febril focal o es así. ¿Cuándo diferenciar si un estado epiléptico o un estatus epiléptico? Es por la duración. Si la duración es de más de 5 minutos, o esto es como contradictorio, como le decía antes, y me quiero tomar 2 segundos en explicarle por qué es contradictorio. Porque a lo largo de los años, estas clasificaciones, las clasificaciones que le presentó la doctora en la primera charla, por ejemplo, han ido cambiando y se han ido modificando mucho. Entonces pueden haber clasificaciones, por ejemplo, las crisis febriles se clasificaban que hasta los 10 minutos se era considerado un estatus. Y hoy el estatus epiléptico se considera hasta los 5 minutos. Entonces, por eso es el tiempo. Y va a mi imagen anterior también de que el tiempo es cerebro, digamos, y es cuando tenemos que actuar.
Y eso responde también a la pregunta de cuándo es una crisis epiléptica típica o atípica. No, no es que hay típica o atípica, sino que son las convulsiones febriles típicas o atípicas, digamos. Bien, aquí Ana Torres nos pregunta, ¿puede afectar a un paciente el cambio de clima? O sea, cuando hay una altura. Bueno, está hablando también del tema de la altura, ¿no? Si hay mayor riesgo de repente de presentar una crisis. Sí y no. Sí, el cambio de clima no, porque no es que uno tiene una crisis con cambio de clima, pero sí la altura en algunos pacientes puede producir alguna situación de estrés o obnubilación que puede producir en algunos pacientes alguna crisis, pero no es algo común, digamos, esto no está escrito, digamos, pero podría llegar a pasar de que tenga alguna crisis por esto. Pero no es que sea un desencadenante. Esto es como muy raro, digamos, pero lo puede pasar. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Alejandro Caballero, una pregunta bastante extensa, donde nos dice, bueno, es de México, buenas noches también a él, es de Hermosillo. Acá tenemos que tiene, dice, aquí no es permitido el medicamento de rescate. Tengo una niña con Dravet de 1 año a 11 meses, sus crisis duran más de 40 minutos, ¿no? Y el medicamento que le administran en urgencias a veces no hace que le pare la crisis y la han llevado, llevado todavía en tubarris, ¿no? Me interesa saber qué puedo hacer. Una de mis opciones era pedir una visita humanitaria para poder cruzar y comprar los medicamentos de rescate. ¿Usted qué me recomienda? Es como difícil la situación por ahí. Entiendo que nos explicó bien, pero en el Dravet, por ejemplo, la medicación de rescate está indicada y por ahí capaz que si no consigue una medicación de rescate, puede ser como una opción y que esto no, es muy difícil, digamos, porque no sé la situación de otros fármacos, porque tampoco son de venta libre, pero en algunos hospitales lo que se puede hacer es aplicar el Diactal, que es el diazepam, son las ampollas de diazepam, se pueden aplicar de rectal, o si no, el midazolam, que puede ser un poco erosivo para la mucosa, pero el midazolam que se prepara endovenoso a veces se puede aplicar, se puede preparar con ¿vieron en la fotito que yo puse de un bebé que tenía como algo en la nariz? Bueno, ese es un aplicador intranasal que se puede aplicar para varios medicamentos y a veces se puede aplicar con el midazolam que se utiliza endovenoso, pero no es lo indicado, no es lo recomendado también porque por la dosis y la forma de administración y porque, como les dije, esto también puede tener efectos adversos. Por ahí es algo que se suele ver en los pacientes que tienen síndrome de Dravet, que suelen tener crisis que son prolongadas, digamos. Habría que ver el tratamiento, analizar eso, ver qué otras opciones terapéuticas hay, qué otras opciones terapéuticas tiene para intentar evitar el estado de mal convulsivo, digamos. Esto me parece que sería lo más importante y analizar bien la situación en la que está cada paciente, digamos. Eh, pero no te puedo dar recomendaciones también acá en Argentina, por lo menos, hay varias fundaciones de Dravet que han trabajado mucho para que hoy hay una ley sobre Dravet, digamos, también, y tenemos, eh, se mueven mucho las fundaciones para que esto sea más visible y que la medicación de rescate que no haya empiece a haber, digamos. Esto se tiene que pelear y se tienen que juntar y es algo que va a estimular a que la medicación pueda existir en el país. Y yo también buscaría eso independientemente de buscar otras estrategias en el tratamiento. Bien, acá tenemos otra pregunta de Omar, gracias, autor, de Omar Prieto. Nos pregunta, ¿no? Por aquí la perdí, son tantas preguntas. De Omar Prieto igual, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué le ponen oxígeno, le recomienda ponerle oxígeno luego de una crisis? Nos pregunta. ¿Por qué se recomienda poner oxígeno? Se coloca oxígeno por
porque la saturación disminuye, porque en el momento en que estoy en emergencias o en un hospital, no sabemos cuánto puede durar la crisis. Como generalmente en el hospital la situación es, el paciente no está internado porque tuvo una crisis epiléptica, sino porque tiene múltiples crisis y entonces esto puede exacerbar un estatus. O puede exacerbar que estas crisis epilépticas puedan tener otro compromiso mayor. Se pone oxígeno para intentar prevenir eso, pero el oxígeno per se, por sí solo, no tiene un control de la convulsión en ese momento. Se coloca por eso, digamos. No está indicado que los pacientes con epilepsias tengan un tubo de oxígeno en la casa. Bien, acá Oliver también nos pregunta, bueno, es de Chile también. Mi hijo tiene epilepsia, está hablando de epilepsia de crisis de ausencia, ¿no? Y tiene asma también, tiene TEA, hablamos de una duración de la crisis, nos habla qué precaución debe tener, ¿no? ¿Qué le recomienda usted de tener en cuenta porque tiene esas comorbilidades, ¿no? Como el paciente tiene TEA, ausencias. Sí, tiene ausencia acá. Una consulta, a ver, ya la perdí otra vez, Sí, doctor. sí, acá. Durante una crisis Ahí tenemos que está, tener una ya está. precaución que usted me recomienda. Nosotros como padres ya tenemos el control, pero una recomendación adicional no está de más, gracias. Eh, Primero es, generalmente las ausencias con un buen tratamiento, o no con un buen tratamiento, con el tratamiento adecuado, tienen una excelente respuesta. Eh, Solamente un 10% y probablemente un poco más de los pacientes que tengan ausencias pueden tener un mal control de crisis. Primero, tenemos que ver de que las ausencias realmente sean ausencias. Como vieron en la charla, en la primera charla, las ausencias son crisis generalizadas, no motoras. Pero también existen las crisis focales que pueden tener arresto del comportamiento y pueden simular ausencias. Entonces, primero el concepto de ausencias tenemos que ver que esté bien. Tanto para crisis focales como para ausencias, el buen tratamiento o la buena respuesta al tratamiento adecuado y de primera línea generalmente responde bien. Y por más de que tenga asma o que tenga un trastorno del espectro autista, no es un inconveniente para poder hacer una vida diaria. No hay ninguna recomendación extra de que porque tenga asma o tratamiento o trastorno del espectro autista tenga una recomendación extra. Simplemente una buena adherencia al tratamiento, los controles regulares con el neurólogo y, y las ausencias se tienen que poder controlar, digamos. Bien, aquí otra pregunta, doctor. Nos dice, ¿cuánto tiempo debo esperar para llevar a urgencias durante una crisis o después de la crisis, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que esperar si ha habido una crisis? ¿Cuándo es necesario, en realidad, ¿no? Llevar al Claro. paciente a urgencias. Es como que había comentado durante la charla, ante la primera crisis epiléptica, porque tenemos que saber por qué tiene la crisis, cuál es el desencadenante, si es algún trastorno metabólico, alguna lesión estructural o alguna otra causa, hay que hacer una consulta de emergencias. Si el paciente ya es conocido epiléptico y tiene una crisis aislada, sola, que es de corta duración y que no entra dentro de los criterios de estatus, en ese caso, no es necesario llevarlo a emergencia, pero si el paciente epiléptico, y mucho menos si encontramos de que no tuvo una buena adherencia a la medicación y que con la medicación se encuentra estable con un buen control de crisis, no es necesario. Ahora, si el paciente tiene múltiples crisis durante el día o si estas crisis son prolongadas en el tiempo, en ese caso sí tiene que hacer la consulta con emergencias y, y ni hablar de que tiene alguna historia de que no tiene una buena adherencia al tratamiento, que tenga consumo de sustancias o incluso de que el periodo postal sea muy prolongado, no recupere completamente la conciencia o tenga alguna alteración o trastorno motor durante el episodio. Bien, aquí tenemos otra pregunta, doctor, de Nicole Navarrete. Nos dice, hola, mi hija tiene epilepsia focal. Sus electrocardiogramas salieron muy críticos. ¿Esto le afecta en sus estudios? ¿Es más lenta para aprender? Es la pregunta, ¿no? Todo depende de cada paciente. Hay epilepsias focales en pediatría que son autolimitadas y que no tendrían que tener alguna alteración tanto en el aprendizaje, en la memoria o en la atención.
Pero es cierto, digamos, que también esto puede convivir en algunos pacientes. El electroencefalograma muchas veces puede mostrar que tiene una frecuencia de descargas moderada o de alta frecuencia, pero los pacientes están muy bien, entonces no tienen ninguna alteración. Hay otros pacientes de que estos electroencefalogramas con mucha frecuencia de descargas pueden tener una correlación directa con la parte cognitiva, memoria, atención o aprendizaje. Y en estos casos es cuando entramos en el concepto de encefalopatías epilépticas, que esto ya es otro concepto. Si es una epilepsia focal que está bien controlada, habría que ver si el electroencefalograma o la frecuencia de crisis no está alterando esta alteración o el trastorno cognitivo, o si también la medicación puede estar alterando la memoria, la atención o alguna otra situación. Hay medicaciones que pueden alterar la memoria de trabajo y tenemos que estar atentos nosotros como neurólogos o como médicos y también a aquellos terapeutas ocupacionales cuando empezó un tratamiento nuevo, si hay alguna alteración o un efecto adverso que empezamos a ver cuando empezó un tratamiento. Bien, doctor, aquí para terminar, justo nos preguntan esa etapa, ¿no? De la adolescencia, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones especiales para el manejo de la epilepsia en adolescentes, teniendo en cuenta los cambios hormonales, el estilo de vida y la transición a la edad adulta? Para mí, esto es una más experiencia como médico, neurólogo y también que trato pacientes con epilepsia. Para mí es muy importante que en el periodo de la adolescencia y del diagnóstico, la persona que se reconoce, se tiene que reconocer como en esa situación. Y muchas veces, por sobreprotección, a veces los padres que está perfecto, porque también es un periodo que tenemos que sobrellevar, eh, no dejan, le dan la medicación a la persona, porque a veces tienen 18 años y le siguen dando la medicación. Me parece que es importante que llegada a cierta edad empezar a empoderarlo a las personas, a los chicos, a los adolescentes y a estos adultos menores también, a que ellos se empiecen a hacer cargo y a reconocer y a ser responsables sobre su situación. Eso me parece que para mí es mi primera recomendación. Sé que no es fácil, no es fácil ni como padre ni como paciente, digamos, pero es algo que lo tenemos que trabajar y si vemos que necesita un apoyo profesional, por ejemplo con psicología o demás, empezar a trabajar y buscar estos apoyos externos para poder ayudarlos en ese momento. Y es parte de de la madurez, ¿no? Tenemos que ser Sí, partícipes ya de nuestro tratamiento. Muy sí. bien, doctor, creo que ha quedado clara y tenemos muchas preguntas todavía por ahí para responder. De repente por ahí en el chat vamos a ir respondiendo a las preguntas. Lo comprometo a eso, doctor, ¿no? Sí, Por ahí ok. Teresita también nos pregunta, ¿qué ha grabado? Sí, está grabado, va a ser obviamente enviado también el link, están inscritos ustedes y va obviamente a pasarse la grabación para que ustedes puedan repetir y volver a ver esta brillante presentación. Y le agradezco, doctor, nuevamente. Aquí ya está Loreto también conectada. Una excelente presentación y creo que en base a la experiencia que usted ha tenido nos ha podido, ¿no? Abrir de repente esas puertas. Justo con la presentación anterior hemos derrotado algunos mitos y aquí ya tenemos nosotros a Loreto, por favor, adelante. Sí, gracias a ambos. Yo me sumo a las palabras de la doctora Galina Díaz y reitero lo mismo que ella señala, ¿no? Las clases se van grabando, las guardamos y las subimos al canal de YouTube de la Liga y vamos compartiendo el enlace semana a semana junto con el link para conectarse a la próxima sesión y así lo vamos a hacer también hoy día. Así que ya la despedida porque estamos en la hora del cierre. Agradezco a ambos invitados de hoy, Argentina y Perú acá muy bien, una excelente presentación, mucha participación del público y los dejo a ustedes para que también se despidan y luego ya poder dar cierre y parar la grabación de la clase de hoy. Doctor Doctora, Adolfo, Perdón, muchísimas yo sí gracias. respondo algunas Muchísimas cosas. gracias, yo me adelanto. Muchísimas gracias a todos por la participación tan activa y por esas preguntas que han presentado. Y doctora, usted por favor para el cierre con esa brillante, nuevamente esa gran presentación que ha tenido, las últimas palabras para el público. Primero agradecerle, la verdad es que me encanta estar en contacto con la comunidad. Obviamente que me gustaría que esto sea más de otra forma, pero bueno, esto también es un montón porque podemos llegar a muchísimas personas en todo Latinoamérica y eso es grandioso. Vuelvo a felicitarlos a la Liga Chilena porque
poder perpetuar estos cursos, la verdad es que ayuda un montón. Tenemos que seguir adelante y también comprometerlos a ustedes que están detrás de la pantalla para que puedan seguir expandiendo este conocimiento sobre epilepsia, para poder interiorizarse más con la epilepsia y poder acompañar y contagiar a otras personas para que se interioricen a esto. Eh, muchas gracias de corazón y nada. Bueno, buenas noches entonces, gracias a ambos y gracias a todos los que se Loreto, conectaron. Sí, sí. podemos tomarnos una fotito ahí con todo el público que todavía está conectado, ahí los veo. Pero es que La no foto. podemos encender cámara de ellos. Ok, de verdad, ya, listo, Ya, solo perfecto, vamos entonces a ahí estar nomás. nosotros en esa foto. Ya, dejamos hasta Listo, acá, voy a parar la grabación. Gracias a todos. buenas noches, Chao, chao. gracias.